Desde el conversatorio de Seguro Sura nos dejaron una pregunta muy interesante, que es cómo lograr reducir el estrés ambiental. Hola, soy Fernanda de Argentina, soy ingeniera agrónoma. Hace más de 20 años que estoy en la temática de riesgos de la naturaleza. Soy mamá de 3 hijos y me gusta el contacto con el aire libre, así que entreno, salgo a correr, hago running y desde hace unos 10 años practico yoga. Hola, soy Diego Gauna de Argentina. Soy economista, trabajo hace muchos años en el campo de finanzas y economía relacionados al sector agropecuario. Nací en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad muy tradicional de nuestro país, donde se creó la primera universidad de América Latina. Me encanta pasar tiempo con mi familia y mirar películas, series o leer libros de ciencia ficción. Desde el conversatorio de Seguro Sura nos dejaron una pregunta muy interesante, que es cómo lograr reducir el estrés ambiental. Bueno, Diego, qué tema interesante, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Estaba pensando todo lo que es el ecosistema del agro, ¿no? Todas las incertidumbres que tiene que enfrentar desde el punto de vista de riesgos de la naturaleza, ambientales, geológicos, desde el punto de vista de enfermedades sanitarias, desde el punto de vista de los mercados y los precios. Digo, cuántas incertidumbres, y en esas incertidumbres, cómo también ahora empieza a impactar un poco a raíz de todo lo que ha sido el crecimiento en los últimos años del ecosistema del agro y de la productividad, el estrés ambiental, ¿no? Uh-huh. Cómo empieza a estar presente en la actividad y en toda la parte, en todo el ecosistema, ¿no? Sí, es un muy buen punto que trae Fernanda. A ver, la relación entre hombre y naturaleza ha existido desde siempre, o sea que la relación entre producción y ambiente existe desde el momento que el ser humano comienza a producir y a utilizar técnicas modernas para alimentar a una población creciente. O sea que esa relación entre producción y ambiente es desde siempre, ¿sí? Lo que es cierto que cada vez más toman más fuerza estas agendas ambientales dentro de las discusiones políticas, económicas, corporativas, de cómo de alguna manera generar modelos de producción y de consumo que sean sustentables, no solo ambientalmente, sino desde el punto de vista social y cultural. Así que esa es una gran tendencia que se viene desarrollando hace muchos años, ¿sí? Pero no hay que confundir, por lo menos a mí me gusta decir, no es que este es un tema nuevo, es un tema que ha estado desde siempre, sí, que ha adquirido una nueva fuerza producto de determinados movimientos políticos, económicos y sociales, y me gusta de alguna manera decir algo que no me acuerdo quién lo dijo, pero lo voy a usar, que la sostenibilidad es un concepto dinámico, no es un concepto estático. O sea, las demandas y cuestiones que hacen la sociedad evolucionan de acuerdo a los valores, el tiempo que uno vive, y esa sostenibilidad es lo que hace cambiar esta relación de ambiente y producción. Sí, pensaba, mientras vos decías eso, yo pensaba, ¿no? También cómo juega el hombre en todo esto, ¿no? Porque me parece que también, creo que también el centro, me parece quizás en los modelos anteriores, si nos podemos a irnos un poquito más hacia atrás, estaban mucho más centrados en lo que era la economía, desde el punto de vista del aumento de la productividad, de responder a una demanda, una cosa más global, ¿no? A una demanda puntual del mercado. Y hoy quizás también me parece que el concepto que empieza a tener mucho más fuerza es el concepto de las personas, ¿no? De poner en el centro a las personas, y las personas empiezan un poco a ser decisores de estas situaciones, un poco lo que decías vos, ¿no? Esto de la agenda. Bueno, la agenda viene por los movimientos sociales a veces, muchas veces empujan más los movimientos sociales las agendas que las propias estructuras gubernamentales, instituciones, empresas. Digo, me parece que el rol que empieza a jugar también el consumidor, y por otro lado pienso en el productor agropecuario, ¿no? Y quizás ahí me parece que también empieza a cambiar un poco la gestión que tiene que empezar a hacer el productor agropecuario para adaptarse y para poder, lo que dijiste vos, ¿no?
mantener una empresa sustentable en el tiempo, pero sustentable desde el punto de vista no solo económico, sino ambiental. Exactamente. Y La creo que voy a tecnología. tomar una de las cosas que dijiste al principio, de ecosistema agro. Nosotros hablamos del sector agropecuario, yo pertenezco al INTA, una institución de ciencia y tecnología líder de más de 60 años, donde, bueno, todas estas discusiones son permanentes, ¿no? Y hoy hablamos de lo que es el sector o el ecosistema agro-bioindustrial, lo que es todo lo que es el sector agropecuario tradicional, ¿sí? Conocemos la producción de alimentos, commodities, carne, lácteos, etcétera, a todo lo que es hoy en día lo que es biológico, que es toda la utilización de insumos de base biológico para la producción no solo de alimentos, sino de otros productos, por ejemplo, bioplásticos, biocombustibles, y después tenés toda la cuestión industrial, que hace el procesamiento, o cómo de alguna manera las empresas y las pymes del sector agregan valor, transformando la materia prima en nuevos productos, sea agroalimentarios o no agroalimentarios. Sí, Sé que hay un mundo muy sí, distinto al que conocimos de pensar el productor agropecuario tradicional, sí, que vive en el campo, que tiene una problemática determinada, que si bien existe cada vez más, no cada vez más, quiero decirlo de otra manera. Si bien esa problemática no ha desaparecido del productor en el campo, hoy cada día los productores viven más lejos del campo, ¿sí? Porque se va a producir una migración urbana-rural en los últimos 50 años, es una tendencia, digamos, casi irreversible de alguna manera. Entonces lo que se ha fortalecido es todo el entramado, ¿sí? De pymes, de empresas industriales que trabajan en base a todo lo que es los insumos del agro. Sí, se me venía, cuando vos decías eso, se me venía el tema de las redes, ¿no? Porque las redes de conocimiento, porque creo que hoy también estamos como este último tiempo, y quizás la pandemia lo aceleró, creo que la pandemia aceleró también este tema, todo lo que tiene que ver con la comunicación y las redes de conocimiento, digo, entre los mismos productores, y no necesariamente quizás de los mismos nichos, porque creo que están interconectados. Hoy claramente el análisis de cadenas, digamos, de tratar de ver el ecosistema desde un punto de vista de cadenas, me parece que es lo que lo hace más enriquecedor o lo valora, es como que lo revaloriza en cierta manera, ¿no? Y pensaba lo que decías recién, ¿no? También en eso de las redes de conocimientos y acá cómo entra la innovación y la tecnología, porque me parece que también acá en todo lo que es el impacto ambiental o el estrés ambiental siempre se lo asocia mucho a la aplicación de las tecnologías. O sea, cómo esa tecnología aplicada desde otro lugar es un acelerador tremendo, ¿no? Y acá empiezan a ver no solo la formal, sino todo lo que tiene que ver con la agritech y la innovación aplicada desde ese lugar, ¿no? Sí, en ese sentido creo que hay que aclarar algo, que creo que es central, que por ahí en la discusión uno no lo ve mucho y con uno está en ciencia y tecnología tiene otra posición. Que es hoy en día no se puede pensar en el desarrollo de tecnologías que no sean climáticamente inteligentes o amigables con el ambiente. Eso no está en la mente ni de las instituciones de ciencia y tecnología, totalmente, ni de los productores agropecuarios, ni de las instituciones privadas o empresas que desarrollan productos para el mercado. Así que eso es una visión, me parece, distorsionada de lo que es la innovación en el agro, ¿sí? Y retomo el tema anterior de las redes. Una de las cuestiones que uno aprende en este ecosistema es que gran parte del aprendizaje de adopción de tecnología se da mediante redes de difusión, digamos. Uno aprende a medida que el productor agropecuario de al lado lo aplica y funciona. Y esas redes han cambiado la manera en que se innova y se producen este tipo de innovaciones tecnológicas. Así sí, que las hay plataformas colaborativas, por exactamente, ejemplo, que han existido desde siempre. Sí. Y, digamos, América Latina tiene un conjunto de asociaciones técnicas en el sector que se complementan con el sector público, que tiene otro rol de producción de bienes públicos, de información, etcétera, que se complementan y han generado un ecosistema de innovación en América Latina muy potente. Y el ejemplo de eso son que América Latina es probablemente la región donde más emprendimientos AgTech, que se llama ahora como son empresas de base tecnológicas, sí, que surgen del sector agropecuario, de la biología o de la ciencia de la vida. Eso es AgTech o FoodTech, como se llama ahora en la jerga popular, digamos. Es una de las sectores más dinámicas, porque bueno, el clima de innovadores que tiene la región es muy, muy poderoso, y eso nos está permitiendo de alguna manera recuperar algún liderazgo en lo que son las nuevas innovaciones tecnológicas. En áreas que antes ni se discutían, digamos. Estamos hablando de cuestiones un poco extrañas, ¿no? De desarrollos en nanotecnología, en agricultura celular. ¿Qué es agricultura celular? Es producir alimentos sin tierra, o sea, fuera del campo.
a través de la regeneración, por ejemplo, de células madres en especie de bioreactores, sería como fábrica para producir células y generar algo que es parecido a la carne. Hay nuevas innovaciones en términos de ingeniería genética súper disruptiva, o sea que hay todo un mundo ahí que está... Sí, yo creo que ahí, y mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los alimentos y esta necesidad de los consumidores, vuelvo de vuelta, ¿no? Al consumidor y a la persona, pero esta necesidad de los consumidores de querer saber qué estamos comiendo, de dónde viene, cómo se produjo. Bueno, eso me parece que claramente habla de lo que y vos ya hay decías, ejemplos, ¿no? ya hay ejemplos Totalmente. de empresas Sí. multinacionales que ya han desarrollado esquemas de trazabilidad. Uno puede con un QR, Exacto. con su Podés celular, saber ver de dónde viene ese fue producto, dónde fue producida, producido, exacto. cuánto se le pagó a cada eslabón, tener como se dice, un registro de todo el proceso. Sí, porque también en eso es muy importante remarcarlo, que hay todo un gran movimiento en lo que es innovación de procesos. O sea, no todo es nueva tecnología que se asocie más al futurismo, sino también en mejor manera de hacer las cosas de las que hacíamos siempre. Y ahí se rescatan algunas cuestiones más, llamémosle ancestrales, procesos de manera centrales, pero que existieron desde siempre, como es la agricultura de conservación, la agricultura por ambiente. Vos sos ingeniera agrónoma y habrás estudiado esos temas en los 70, en los 80. Sí, me vino eso cuando decías. Ahora se les llama agricultura regenerativa. Sí. Pero antes la agricultura de conservación, agricultura por ambiente, agricultura sitio específico. Totalmente. Ponen el nombre que quieras, pero se recuperan algunas prácticas culturales de larga tradición en el sector agropecuario para combinarlos con los nuevos desarrollos tecnológicos y de esa manera producir de una manera sostenible con el ambiente. Creo que eso cuando vos decías esto que decías recién también, se me venía todo lo que es la agricultura por ambiente, es la agricultura digital, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso eficiente, ¿no? Pero creo que también, y esto reduce el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la aplicación justa y medida. Exacto. Realmente que no es solo un impacto económico, sino en realidad el más fuerte es el impacto sobre el medio ambiente. Claro, creo que pero a su vez tiene que ser rentable para las empresas. Totalmente, o sea, totalmente. Por un lado, se ahorran insumos agroquímicos en particular para la producción y a su vez se genera un beneficio ambiental contribuye. Reduciendo el impacto que tiene esta actividad. Ahora, un tema completamente diferente, pero que es importante para marcar la agenda ambiental, es el tema del cambio climático, que es un tema que nos atraviesa. En el último informe del panel intergubernamental de cambio climático que salió hace un mes, eso tiene como diferentes evaluaciones en el tiempo, este es el primer informe de la sexta evaluación, ya no hay dudas que el cambio climático es una cuestión de la intervención humana, no hay duda que es casi irreversible y que si no hay una política, digamos, muy fuerte para reducir en forma drástica y continua la emisión de gases de efecto invernadero, es probable que en los próximos 50 años tengamos temperaturas superiores al 2,5%, que es como son los límites donde ya no se sabe qué pasa. O sea, hace 3 millones de años, por lo que dicen los investigadores, que no hay un clima que supere ese umbral. Todavía estamos a tiempo, pero son los escenarios más optimistas de algún tipo de... Yo creo que de alguna manera también estas situaciones nos paran en un lugar que realmente creo que como que la humanidad tiene que tomar conciencia, creo que cada uno desde su rol, desde el espacio en el que está, tiene que tomar conciencia de lo que implica para las generaciones venideras, ¿no? Porque me parece que el impacto lo vamos a ver, ya lo estamos viendo en realidad, pero como decís vos, en 50 años va a ser mucho más agudo. Y después lo que sí ya estamos viendo y que es parte del camino del cambio climático, que es mucho más largo, es lo que es la variabilidad climática. Hoy el productor agropecuario y el sector en general, todo el ecosistema del agro, sufre claramente lo que son los efectos extremos de la variabilidad del cambio climático. Sí, entonces, bueno, son dos cosas... Por eso son dos cosas distintas, pero que están, unas más que ya está hoy, está involucrada y trae estos focos de fuertes sequías, de fuertes inundaciones, de tornados en zonas donde históricamente no sucedía eso. Exacto. Y hoy sucede. Entonces hay un cambio en el patrón de comportamiento que me parece que es importante que nosotros también, como profesionales de este ecosistema, tenemos que concientizar, digamos, me parece que es muy importante para que la sociedad lo sepa, ¿no? Entonces me parece que son como una cosa es el corto plazo desde hoy, pero también lo que decís vos, sin perder de vista el impacto de lo que puede ser de acá a 50 años, como decías recién. Y teniendo en cuenta la evidencia científica, que eso es lo que nosotros de Instituciones de Ciencia y Tecnología sostenemos todo el tiempo. Esto que vos mencionás de la mayor frecuencia de eventos extremos, ¿sí? Y el aumento de la temperatura media del planeta, hace 10 años
se lo hablaba en términos de probabilidades, ¿sí? En términos de determinada posibilidad de... Hoy en día ya se habla en términos más de certeza que de probabilidad, de que esto realmente está teniendo impactos muy dramáticos, sí, y puede tener impactos que no tenemos conciencia o no podemos imaginar qué ocurrirá, ¿sí? Si bien se construyen muchísimos modelos, el INTA trabaja en esos temas también, otras instituciones de ciencia y tecnología en el mundo, tratando de calibrar modelos para entender, a ver, bueno, cómo va a afectar el cambio climático a diferentes regiones del mundo. Porque hay regiones del mundo donde va, de alguna manera, al principio, porque al final va a ser perjudicial para todos, pero en una transición va a haber regiones del mundo donde antes no se podía producir, porque llovía relativamente poco y ahora se va a poder producir, ¿sí? Y otras regiones del mundo que van a estar, por cuestiones del avance, digamos, del mar, desaparecer. Bueno, hay muchas cuestiones de qué producciones podrían adaptarse y cuáles no. Eso te iba a preguntar, un poco volviendo a la parte inicial, luego se me ocurría pensar desde el INTA, digamos, ustedes todo lo que tiene que ver, o sea, pensando ustedes tienen una fuerte presencia como extensionistas, como asesores, como hay grupos de hecho de productores agropecuarios asesorados por técnicos del INTA. Y vos lo dijiste, ¿no? Claramente es una institución donde la rigurosidad científica también es muy importante y tiene un camino larguísimo y una trayectoria súper reconocida en todo lo que es América Latina. Entonces, así si te quería preguntar, ¿qué ves vos o cuáles podrían ser algunas herramientas que podrían de alguna manera, o qué políticas o qué herramientas ustedes están desde programas o quizás qué cosas podrían acompañar este proceso? Sí, ese es un tema central que es importante pensar que instituciones como el INTA, ¿no? Por el caso, por ejemplo, el equivalente de INTA en Francia se terminó fusionando con el ambiente, así una institución de ambiente, recursos naturales y de agropecuaria, y se terminaron fusionando por la dominancia que tiene esa agenda dentro de las instituciones, ¿no? Entonces esta agenda dentro del INTA entró hace, ponele, 20, 30 años, y los últimos 5 años tiene mucho más presencia en términos de proyectos, análisis, convocatorias internacionales, porque obviamente gran parte del financiamiento internacional se está redireccionando a las problemáticas de cambio climático, de biodiversidad. Entonces los grupos que quieren seguir compitiendo y obteniendo recursos internacionales tienen que ir a competir a los temas donde la agenda los direcciona. Así que el INTA está trabajando mucho en eso porque hay muchísimo para abordar, especialmente en un tema y traigo lo que vos mencionaste al principio de agricultura digital. Cómo unir los desarrollos de la digitalización con la información ambiental. Y ahí lo que tiene el INTA un rol muy importante es en generar, o sea, no diría generar, recolectar, generar, validar, modelar y testear la información para que después pueda ser utilizado para el sector privado u otros agentes económicos para generar nuevas innovaciones en términos de productos financieros, de productos comerciales, digamos. Hay toda una movida en Europa con este tema que me parece súper interesante traerlo a colación. No sé si vos lo sabés, seguramente te acordarás de que en su momento se hablaba de todavía existe, ¿no? Pero la importancia que tenía la política agrícola común en Europa para decir, bueno, tenemos que producir más alimentos, ¿sí? Porque esperábamos que la revolución agrícola no iba a ser de la manera que fue, es decir, el problema iba a ser la escasez de alimentos y entonces había que garantizar la producción, sostener a los productores agropecuarios y de esa manera íbamos a estar contribuyendo al bienestar rural. Ahora esa ecuación cambió. Y gran parte de lo que se está pensando a nivel internacional de financiamiento de actividades comerciales se está yendo a ver de qué manera podemos capturar los bienes y servicios ambientales que produce la agricultura. O sea, la agricultura es un bien privado. Vos producís un commodity o producís un alimento, es un bien privado. Pero esa producción tiene externalidades ambientales. En términos del uso del suelo, de la captura de carbono. Se me vino captura, cuando dijiste eso, lo primero que pensé fue captura de carbono. Paisaje. Tenés bonos, exactamente, recursos financieros que están asociados a eso. Eso se está movilizando muchísimo, pero hay muchísimos desafíos técnicos, ¿no? Hay que, como digamos, diferenciar la movida y hype, que tiene todo tema, hype quiero decir la moda, que tiene todo tema en un momento, con la evidencia científica que te permite después construir instrumentos que sean sólidos. En ese sentido. Así que todo hoy en la discusión del financiamiento, del crédito, está diciendo, bueno, ¿de qué manera podemos apoyar los sectores, el sector público, que en general apoya al sector agropecuario, no para producir más alimentos, sino para producir alimentos que tengan determinados atributos de sostenibilidad ambiental? Es muy interesante lo que decís recién. En realidad, no
como, no, estoy pensando como un modo de conclusión, pero vos decís, en realidad no es que necesitamos más alimentos, sino lo que tenemos que plantearnos es qué alimentos necesitamos, ¿no? Exactamente. Porque no todos, o sea, yendo a lo que vos decís, ¿no? No necesitamos cantidad de alimentos, o sea, necesitamos cantidad, pero en realidad necesitamos saber qué tipo de alimentos que sean amigables con el medio ambiente, por decirlo de una manera. En todo su proceso productivo sean amigables con el medio ambiente. Me parece que esa es la clave. Ahí es donde el sector público es fundamental, porque es un poco el acervo de información, como decías vos recién, lo tienen ustedes. Quizás desde el resto de los actores del ecosistema, el tema es cómo ir coordinando de forma tal que esos procesos terminen entregando una solución o un producto que sea amigable con el medio ambiente, que sea pertinente a lo que necesite, obviamente, el productor agropecuario y, en definitiva, el consumidor, porque en la cadena va un poco de esa manera. Exactamente, ¿no? Por eso es muy importante esa cooperación público-privada, pero que es natural a medida que el sector público genere información de calidad, que genere estándares para integrar esa información. Los desafíos son enormes, esto no es un problema sencillo. Sí, ahí hay un desafío tremendo porque... ¿Cómo combinar la información meteorológica con la información económica, con la información de suelo? La agricultura es muy sitio específico, vos lo sabés muy bien, porque como eso sí, ingeniería agrónoma. O sea que es complejo, pero es el camino, eso no hay un camino alternativo. Se va a ir mejorando, se va a ir trabajando y bueno, ahí creo que... Totalmente. Me encantó ese concepto que dijiste engancho, lo que dijiste de procesos, porque lo dijiste muy bien, muy claramente, y esto que dijiste sobre el final, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tener la información, tenerla disponible, ese tema es cómo la organizamos, cómo los procesos son lo suficientemente eficientes como para que en definitiva tengan el menor impacto ambiental y atamos a lo que dijimos también en esto de tratar de empezar a reducir el impacto del sector o de hoy, de lo que es la metodología o las innovaciones o la tecnología en lo que es en el sector. La verdad que me parece y eso es sumamente importante para las pymes de nuestro país, para nuestro sector, porque el sector está bajo un gran escrutinio, en forma justa o injusta. Pero digamos, toda la discusión internacional hoy en día ponen un gran peso en lo que es la solución al cambio climático a través de la agricultura, de cambiar los modelos de producción. Y bueno, hay un debate que da para largo. Sí, es un gran desafío para Latinoamérica. Exactamente, un gran desafío, un gran riesgo y una gran oportunidad. Pero lo que es cierto es que no es una cuestión ahora de las empresas o del sector de imagen corporativa, decir, bueno, nos conviene producir ambientalmente porque nos va a rendir X cantidad más de plata en el año porque vendemos más productos. No. De acá a 20 años va a ser una cuestión de supervivencia. O producir de una determinada manera o no va a poder producir y vender en determinados mercados. Las buenas prácticas son como ya hoy... Van a ser... es un paso más casi inevitable, digamos. Sí, sobre todo si querés seguir siendo competitivo y líder agroalimentario. Ahora, vos podés tener una sociedad que viva en otra realidad. No digo que haya países que eligen otra estrategia, pero si el sector quiere seguir siendo competitivo va a tener que estar por encima y adelantarse a ese tipo de cambios, que está ocurriendo, pero bueno, requiere un ecosistema mucho más dinámico y sabiendo que esto tiene un potencial muy grande para América Latina. Porque es la región donde está la mayor biodiversidad del mundo, donde están los productores más innovadores, porque a diferencia de Europa y Estados Unidos, que tienen programas de apoyo a la agricultura muy, muy fuertes, América Latina en general los productores y las pymes se han adaptado a la... Sí, a lo que en general, claro, si vos mirás las políticas públicas, digamos, o todo lo que tiene que ver con subsidios o ayudas al sector, en América Latina son prácticamente muy puntuales, muy bajas, comparadas con la cantidad de presupuesto que destinan los países como puede ser Estados Unidos o de Europa, ¿no? Eso claro, porque tienen otro objetivo, porque el objetivo no es construir un sector estratégico, totalmente. Es, digamos, favorecer que no se despoble, digamos, el campo y generar que la producción siga estando. O sea, claro. Hay un cambio de objetivo. América Latina lo puede utilizar como un sector estratégico. Exacto. Lo está utilizando, está en los discursos, no estoy diciendo nada nuevo. Pero alinear esa visión de que América Latina puede ser un continente que innove, ¿sí? Y sea líder en la producción de alimentos es algo que hace 30 años no se discutía, donde decíamos, bueno, producir alimentos era como la periferia, era para los países menos desarrollados van a producir. No, hoy en día producir alimentos implica alta innovación tecnológica, alto desarrollo, altos recursos humanos para esta nueva revolución tecnológica, así que bueno, ahí hay grandes desafíos para todos. Y aparte de una región, y también es importante mencionarlo porque si no uno por ahí queda fuera de contexto, ¿no?
donde hay cuestiones de inseguridad alimentaria que todavía son importantes. O sea, Sí. la producción de alimentos alcanza, obviamente. Hay cuestión de distribución y de acceso a alimentos que es una cuestión más económica. Sí, totalmente. Que es propia, no es productiva. No Digamos. es productiva, que hace Sí, 30 años todo el problema era productivo. Vamos a tener que, Sí. la población va a crecer mucho más rápido que la tecnología y por lo cual va a haber hambrunas globales porque no vamos a poder producir los alimentos suficientes. Hoy sabemos producir los alimentos suficientes. El tema es que, Eso lo solucionamos. claro, el tema es el acceso, Sí, o sea, totalmente. cómo Es podemos otro. que esos Sí. lleguen a toda la mayoría de los latinoamericanos que tengan ingresos suficientes para poder Acceder. acceder a esos alimentos. Sí. Bueno, Diego, la verdad que te agradecemos muchísimo esta charla, sumamente enriquecedora y me encantó compartir con vos este espacio. Así No, que, muchas gracias a vos, me encantó la charla. Bueno, en otro momento la seguimos. Sí, por supuesto. Por supuesto. La conversación no terminó. Le preguntaremos a Gina Jiménez, de República Dominicana, cómo está cambiando el turismo en la región.